Bueno, bárbaro, gracias por venir a todos. Bueno, yo simplemente decir que este encuentro con el doctor López Rossetti se enmarca dentro de los 90 años de la cooperativa, que la cooperativa cumple el 28 de septiembre, y que bueno, que nos parece muy importante, ¿no es cierto?, para nuestra ciudad, a pesar de que el doctor ya la ha visitado, pero nos parece importante que los vecinos puedan contar, ¿no es cierto?, con esto y remarcar un poco este aniversario de la cooperativa que siempre sirve para resaltar esta empresa de capital social y que los vecinos conozcan, ¿no es cierto?, lo que se tiene. Bueno, no, yo agradecer la invitación por sobre todo y puntualizando que es un cumpleaños, ¿no? Y bueno, la vida a veces no, con frecuencia nos alcanza en desgracias. Y uno dice, las cosas lindas son los nacimientos, los cumpleaños, y hay que ponerle pila para festejarlo. Porque la verdad es que en la vida lo malo en general llega solo. Uno está como que estás ahí, ¿viste? Y te llega. Pero hay que saber rascar la olla para sacar lo bueno. Me parece que no se es feliz espontáneamente. Yo sé que la palabra felicidad suena utópica, pero en realidad en medicina la felicidad es un término que se estudia, que se llama bienestar. Tenemos un rato, ¿no?, para hablar. Sí, no, pues yo por ahí empiezo, le doy a la... Está anunciada a las 7, así sí. que tenemos problema. Uno puede decir la felicidad no existe, es lo típico, ¿no? Y dicen, no, lo que existen son momentos de felicidad. En realidad, gracias. En realidad lo que, digamos, cuando son momentos se llaman alegría. Pero la felicidad se estudia en medicina, en psicología cognitiva, se mide, se llama bienestar subjetivo percibido. Hay test cognitivos que miden el grado de bienestar de la población. Se mide mundialmente, se mide en los países. Los países nórdicos son los que puntúan más alto en términos de bienestar subjetivo percibido, porque tienen ciertas características muy especiales, y es que la vida está garantizada desde el nacimiento, la fuente de trabajo, la cobertura médica, las necesidades humanas, la vejez. Entonces los países nórdicos, si bien paradójicamente varios de ellos tienen las tasas de suicidios más altas, pero eso es a nivel individual y habría que buscar otro origen, pero puntúan alto. ¿Pero por qué comento esto? Porque a nosotros nos va a dar la impresión que estamos en lo peor del mundo. Y no es así. La Argentina, de los cerca de 190 países medidos, fluctúa año tras año entre el puesto, no recuerdo justo ahora, pero entre el 19 y el 23. Entonces uno le dice a la gente, estamos entre 19, 20, 23, 25 de los más felices del mundo, y lo primero que a uno le dicen es no puede ser. ¿No? Lo primero que dicen, no puede ser. El test que mide eso se usa en todos los países igual, y la verdad es que sí sucede así. Sucede con varios países latinoamericanos, hay veces que estamos un poco mejor o un poquito más abajo, pero ahí siempre pegados con Uruguay, Brasil, Chile. Y la pregunta es ¿por qué? Si lo primero que nos viene a la mente es que habitualmente no estamos bien, porque bueno, tenemos crisis económicas, sociales cada 10 años, hay un montón de cosas que apenan. Sin embargo, cuando se hace la discusión académica de por qué puntuamos alto, parece ser la respuesta que hay mesa. Es decir, que los argentinos tienen mesa. Sigue habiendo mesa en las familias, sigue habiendo mesas de amigos. A vos te pasa algo y tenés a alguien para quien llamar. Quizás la raíz latina, la potencia social del fútbol y algunas cosas que son denominadores comunes. Y el cerebro es un órgano social. La gran diferencia, el desarrollo del hombre como especie, en los millones de años de evolución que llevamos, tiene que ver con algunas características biológicas.
Y una muy potente es que el cerebro se comporta como un órgano social. Y hay por lo menos 3 cambios importantes. Uno, el vivir tribalmente, en grupos sociales, en tribus. Este es uno de los puntos que hace que sea una ventaja competitiva respecto a otras especies. La abeja mielífera hace maravillas, es decir, uno ve lo que hace la abeja, pero no lo hace una abeja, lo hace un conjunto de abejas organizadas. Las termitas generan hormigueros extraordinarios que son, hasta tienen conductos de refrigeración, pero no lo hace una termita, lo hace un conjunto, un grupo. Bueno, la unidad social determina una ventaja competitiva en la teoría de la evolución de Darwin. Es una ventaja competitiva. Entonces, el hecho de estar en tribu. Otro punto es el desarrollo de la herramienta. Eso cambió enormemente la evolución del ser humano. Y el otro es la capacidad del habla, porque el habla nos comunica. De hecho, el habla, que es para comunicar, la única función que tiene es comunicarse con otro cerebro. O sea, paradójicamente, no serviría nada hablar solo. O sea, el habla es una función biológicamente seleccionada por la evolución del ser humano hasta que llega de un hombre mono, de un australopiteco hace 4 millones de años hasta el Homo sapiens que somos hoy, es la capacidad de hablar, pero la capacidad de hablar es para hablar con el otro. Bueno, los argentinos hablamos, es verdad, discutimos, nos peleamos, hay grieta, pero hay mesa, sigue habiendo familia, sigue habiendo una serie de cosas, pero me parece que por eso decía que no se es feliz espontáneamente, sino que hay que rescatarlo eso. Entonces a mí me parece un hecho feliz asistir a un cumpleaños, porque como médico lo digo, los velorios nos tocan a todos, o antes o después. Si uno va a lugares, el hospital, yo trabajo en un hospital público, el hospital es una metáfora de la vida, porque en el hospital se muere. De hecho hay anatomía patológica, autopsias, pero también se nace. O sea, está obstetricia. El lugar más feliz del hospital es obstetricia. Nadie quiere ir al hospital. Pero el único lugar donde uno ve que llevan bombones, regalos, flores, es obstetricia. ¿Por qué? Porque es un nacimiento. Entonces uno lo que debe rescatar son intencionalmente buscar momentos felices. No se es feliz espontáneamente. Algo tenemos que poner. Y eso es en conjunto, por eso lo digo en plural. Así que me alegra que sea un cumpleaños. Daniel, dentro de su exposición hace hincapié en la diferenciación entre las emociones y los sentimientos. ¿Por qué plantea esta dicotomía, como 2 cosas por separado? Bueno, es buena tu pregunta en el sentido de que podría contestarla linealmente, pero no están tan separadas como yo las pongo a lo mejor. Pero sí, en el libro pongo emoción en rojo y sentimiento en azul porque son diferentes. Y tienen diferencias y las vamos a ver esta noche. Pero la verdad que es un continuo, las emociones y los sentimientos, son un continuo. La emoción es una vivencia intrínseca, algo que tiene uno adentro y que tiene rostro. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. 6 emociones básicas. Y cuando vos ves a una persona que se emociona, vos la ves, le ves que le cambia la cara, ¿no es cierto? Con lo cual, la emoción es visible para los demás, porque va al rostro. Es parte de un programa biológico. Cuando tenés tristeza, pones cara de triste, y alegría, cara de alegría. Y un ciego de nacimiento pone cara de alegría cuando está contento y cara de tristeza cuando está triste y nunca vio esos rostros. Es parte de un programa biológico. El sentimiento no es igual, porque el sentimiento es algo interno, es una forma de emoción, sí, con más pensamiento mezclado tal vez, pero no se hace tan fácilmente visible, no es visible. El amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, ¿cómo ves? En realidad una emoción es algo público y un sentimiento es algo privado.
El sentimiento, para que el otro lo sienta, tenés que darlo a conocer. También es una intencionalidad. Uno llega a la conclusión que la vida es intencionalidad. No viene nada espontáneamente. Es como que viene un mecano para armar y uno tiene que ir construyéndolo. Y las emociones y sentimientos no escapan a eso. Hablando de los sentimientos y por ahí del hecho de no poder expresarlos o exteriorizarlos, a veces hay mucha gente que realmente se lo guarda y no lo sabe comunicar, eso también resulta afectando a la salud, resulta perjudicial para uno mismo. ¿Cómo se puede hacer en principio para ayudar a la gente a poder expresar? Y también de la otra parte, hoy hablaba del médico o desde la medicina se puede de alguna manera mensurar la felicidad, pero por ahí hay cosas que en el análisis no salen, que son esos sentimientos. El paciente viene y no sabes cómo está, pero a ver, no le parece como en el colesterol, Claro. ¿Qué tan triste está? ¿Cómo se trabaja de los dos lados? Por ahí del lado de la medicina y también del lado de uno mismo. Es buena pregunta. En realidad, las emociones y sentimientos se relacionan directamente con la enfermedad. Y por definición, directamente con la salud. Porque salud y enfermedad son partes de un mismo binomio. Pero una cosa que a mí me gusta rescatar respecto a las emociones y la enfermedad es que si bien, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, te doy un detalle, sin entrar, pero vos sabés que el único animal que se infarta es el hombre. Los perros no se infartan, los animales, los caballos no se infartan. Se pueden morir por muerte súbita, por algunas enfermedades relacionadas con el corazón, accidente cerebrovascular, pero no tienen infarto. El infarto es una enfermedad humana. Y la explicación tiene que ver con la relación que tiene con las emociones y el sufrimiento. Pero yo no quiero ir tan lejos como eso, porque también podemos decir que las emociones tienen que ver con los tumores, el cáncer, etc. Con el estrés. Pero lo primero, sin llegar a hablar de enfermedad, es que una persona que no maneje bien o naturalmente las emociones, sino busque el bienestar y lo haga con inteligencia emocional, lo primero que pierde es la capacidad de disfrutar. Es decir, el hedonismo, la capacidad de disfrutar lo cotidiano. Hoy fue un día de lluvia, manejé unos cuantos kilómetros, vine despacio, teniendo el cuidado, paré 3 veces, y sí, llegué relativamente cansado. Pero llegué al hotel, me bajé y caminé por Vicente López. O sea, me gusta ver, o sea, disfrutar, me tomé un helado. Me parece que la tenés que buscar. O sea, no sé, bueno, hay una palabra que es para jugar al ahorcado, ¿no? Psiconeuroinmunoendocrinología. Esto es lo que no tiene que pasar nunca, ¿no? Si pasa esto en el noticiero me matan. Y fíjate que esa palabra difícil, psiconeuroinmunoendocrinología, que estudia las relaciones de todas las funciones orgánicas del cuerpo, empieza con psicología. O sea que es el punto central en el bienestar. O sea, pero no se está bien espontáneamente. La tenés que buscar. Y fíjate que desde el punto de vista de nuestra educación y formación en el colegio, y me refiero ya desde el preescolar, no tenemos educación emocional. Se da como asumido. Cosa que no debiera ser así.